Hubo un hombre llamado Galileo Galilei, dedicado al estudio, a horas encerrado, viendo astros, sacando las conclusiones de su observación, que descubrió que la Tierra no estaba en el centro del universo, que se movía, y por tanto era el Sol el que ocupaba el centro y en torno al cual los planetas y entre ellos la Tierra giraban. Aquel descubrimiento se enfrentó a la verdad institucionalizada. El Vaticano, la Iglesia, las creencias populares del momento y la insistencia en el mantenimiento de lo que él había descubierto le costó ir a juicio. Y frente al acusado, ¿cómo podía él pensar que se había equivocado Aristóteles? ¿Cómo podía pensar él que las Sagradas Escrituras mentían? ¿Cómo podía atreverse él, un ingenuo sabio, a pensar que había descubierto algo que fuese en contra de lo que el magisterio de la Santa Madre Iglesia venía diciendo hacia siglos? Y sobre todo, ¿es que acaso el pueblo no aclamaba contra aquel que se atrevía a poner en duda la centralidad del planeta Tierra? Las presiones son tremendas. Tiene casi que abjurar. Pero en un momento, en la rebeldía última, y musitando casi con una sonrisa a lo Saramago, suave pero firme, dice en el italiano natal: "Eppur si muove", y sin embargo se mueve. Hay épocas en la historia, momentos casi etéreos en los que aparece un ser extraordinario. Alguien que centra sus pensamientos más allá de lo cotidiano. Y, por suerte, gran parte de esas personas consiguen cambiar el mundo, o ayudar enormemente a evolucionar una parte de todo el complejo sistema que lo conforma. Leyendas como Martin Luther King, Isaac Newton, Nikola Tesla, Marie Curie o Aristóteles, entre otros. Incluso el propio Jesucristo. Todos conocemos estos nombres y en gran medida la historia de sus vidas, que dentro de su enfoque consiguieron cambiar algo, un pensamiento, una resolución, un sistema. Son personas creyentes del bien, de la virtud, mas no eran perfectas, pero aún así demostraron con hechos sus principios. Y gracias a su perseverancia quedará siempre su memoria en los recuerdos de la humanidad, como auténticos héroes. Pero también hay personas perfectamente merecedoras de tal honor que, sin embargo, acaban pasando sin pena ni gloria por los entresijos de la historia. Por unas causas o por otras, estas personas son, en la mayoría de los casos, injustamente empujadas al fondo del mayor pozo que la sociedad puede encontrar, sin más herramientas que el conocimiento, la buena intención y la pesadez del resentimiento de una injusta culpa. Hoy vengo a contarte la historia de José Ignacio Blanco Cordero, una historia casi de película, salpicada por una gran cantidad de cautela, persistencia y leve presencia, consecuencia de la opresión, y que aún buscando la tranquilidad de la intimidad, acabó siendo una figura tremendamente conocida en España y parte del mundo a finales de los años 60 y principios de los 70, ocupando portadas en las revistas y periódicos más famosos de la época, pero que, tras su prematura muerte en 1976, con tan solo 40 años, su vida fue totalmente ocultada de la visión pública, para evitar agitaciones masivas y posicionamientos políticos estratégicos en plena transición española. ¿Y qué tenía el señor Blanco tan símil a los anteriormente citados referentes? La búsqueda, por encima de todo, incluso de ellos mismos, del bien. Afortunadamente hay más personas creando vida y recargando la viciada energía de nuestro planeta de lo que creemos. El único inconveniente es que estos avanzados seres no rebosan de intención de ser mediáticos. Más bien lo contrario. Por ello, hoy por hoy conocemos más fácilmente el rostro de la mentira, del engaño y del egocentrismo, porque no tiene reparos de utilizar cualquier herramienta para salirse con la suya. Por eso quiero pedirte que te quedes, que des una oportunidad a este relato, porque lejos de ser un documental más,
sobre una historia con un mínimo de interés, es a su vez una visión más allá del mundo que nos rodea, que te mostrará la fuerza invencible de un alma tan convencida de su propósito que es muy difícil de ver en nuestros días. Un alma solo vencible por la propia muerte. Es por ello que te invito a conocer la historia del Dr. José Ignacio Blanco Cordero. Nacido en Medina de Río Seco, provincia de Valladolid. Nos remontamos al año 1936, el mismo año en que comenzaba la Guerra Civil Española y que, durante los 3 años consecutivos, mantuvo a Ignacio y su familia en una limitada y escueta vida en el pueblo, tanto por la guerra como por las penurias económicas que traspasaron aún años después, al igual que muchas de las familias españolas en aquella época. Hijo de republicanos, reconocidos a cara descubierta, de madre costurera y padre catedrático y profesor de dibujo en una academia de bellas artes, que fue expulsado posteriormente y retirada su licenciatura en mandato del mismísimo Francisco Franco, caudillo de España. Ignacio, en aquella situación de ruina casi extrema, mantuvo la compostura y el ánimo para seguir adelante, al igual que su familia, que apenas podían pagar los libros de texto en todos sus años de estudio. De hecho, un día de primavera, casi alcanzando el verano, a 25 grados al sol, mientras los niños jugaban en la clase de gimnasia, Ignacio era el único que llevaba un jersey encima de la camiseta. Un raído jersey, por cierto. El profesor obligó a quitárselo por el bien del niño, mostrándose así una camiseta, hecha por su madre con un saco de patatas donde, todavía en la espalda, podía leerse el grabado de peso neto, que indicaba la capacidad original del saco. José Ignacio sufrió la crueldad de los niños sin sentirse cohibido ni avergonzado, pues tenía algo mucho más importante y fuerte que el dinero: el amor de su familia. Algunos jóvenes podían pensar que su mutismo era producto de la timidez y de la inhibición. Por el contrario, simple y llanamente significaba que Ignacio miraba dentro de sí y se formulaba nuevas preguntas, aprendía de cada suceso, algo que la mayoría de los niños de su edad no practicaban. Personas que lo conocieron cuentan que a los 6 años de edad, José Ignacio podía en un momento realizar rápidamente y de memoria multiplicaciones con decimales, lo que podía preverse que estaban ante un hombre de buena mente, un pensador. Y esa es la diferencia que aportan los seres verdaderamente geniales. No se instalan cómodamente en el mundo, preguntan, inquieren, violentan las cosas. En consecuencia, tampoco resultan cómodos para los demás. No porque hagan el mal, sino porque no se comportan conforme a los patrones establecidos y son desconocidos a ojos cotidianos. Y esta es una clave que le acompañará toda la vida hasta el día de su muerte. Años más tarde comenzó a estudiar medicina en la Universidad de Madrid y ya tenía los primeros indicios de la idea sobre lo que en un futuro sería su mayor descubrimiento: una medicina que regeneraría el tejido celular neoplásico. Es preciso apuntar que en primera instancia no se planteó investigar sobre las causas del cáncer y tratar de hallar la curación. Como muchos descubrimientos, el cáncer fue un camino a seguir en un inmenso valle de conocimiento que llevaba buscando durante años. Se planteaba el porqué del envejecimiento, el porqué de la muerte y las diferencias establecidas entre un ser viejo y uno joven. Algo que muy posiblemente podamos habernos preguntado alguna vez nosotros mismos, pero que José Ignacio, con su espíritu inquieto, llevó más allá, muy bien complementado al estar estudiando medicina. Investigó los problemas de la célula y su medio, llegando a la conclusión de que una célula era aquello a lo que le obligaba el medio ambiente donde convivía: clima, cuidados y pensamiento de la persona. Ya fuese negativo o positivo, influía enormemente en el tejido celular a lo largo del tiempo. Dio un paso más e investigó qué trastornos físico-químicos son suficientes para alterar la célula y qué remedios se podrían proponer. Llegó a conclusiones sorprendentes. Se licenció en medicina en la Universidad de Madrid en 1961. Ya había madurado varias ideas de lo que en un futuro sería la medicina natural más poderosa contra el cáncer, pero de momento prefería no decirlo abiertamente.
Trabajó en enzimas en el laboratorio de bioquímica junto al prestigioso Dr. Tamarit, lo que le interesó, la función de la ureasa para su tesis doctoral. Con 25 años demuestra que el método empleado hasta el momento inhibía la acción de la enzima, por lo que la demostración de que era bacteriana quedaba totalmente anulada. Paralelamente, trabaja en su casa para la obtención del futuro producto que acabaría llamándose ICB-119, las iniciales de su nombre junto con la fecha que firmaría su contrato en los laboratorios Kassen, el 11 de septiembre. Pero a esto iremos más adelante. Marcha a Estados Unidos, doctorándose en la Universidad de Cincinnati. De esta época no se sabe mucho porque no está documentada, pero todo lo que he encontrado es absolutamente espectacular. ¿Por qué? Vamos a verlo. Aquí es el comienzo de los problemas que le acarreará haber descubierto algo tan fantástico para la humanidad. Remontándonos al principio, mientras estudia, trabaja a la par en aquella droga, originalmente siendo una medicina celular rejuvenecedora. Pero las dificultades económicas son cada vez más agobiantes. Ya no se trata solo de sobrevivir y hacer frente a los gastos de la carrera, sino de comprar los materiales y tener el modestísimo laboratorio, que monta también en el baño de su habitación, al igual que en España. El instrumental es muy caro y tiene que recurrir a la inventiva. Un ejemplo, al no poder comprarse una balanza de precisión, toma sus mezclas y cada día acude a una farmacia distinta, para lograr como favor especial que le indiquen el peso, entre otros trucos desesperados. Mientras tanto, va poco a poco mejorando su precario laboratorio construido en el baño de su casa, pasando tubos y circuitos entre lavabo, inodoro y bañera, en un equilibrio perfecto cada vez que quería seguir investigando la medicina, consiguiendo el primer producto refinado en estado sólido en 1966, y no conseguiría el estado líquido hasta 2 años más tarde. En Cincinnati pasa bastante desapercibido entre sus compañeros, no tanto con sus profesores, con los que entabla extensos debates sobre medicina. Aún así, no consigue crear relaciones duraderas debido a su aniñada presencia, aun con 20 y tantos a la espalda, y su tenue actitud. Así que decide dedicarse a trabajar y trabajar, hasta que un día avanzó tanto y sin ser aún conocida la fórmula, que se vio perseguido. Comenzó a presentar la medicina en diferentes empresas farmacéuticas y conforme pasaban los meses comenzó a sentirse observado. Personas que pasaban por la calle y juraba para sí haber visto el día anterior y el anterior y quizás en algún momento más. O solo estaba en su mente. Y entonces ocurrió. Un buen día, 2 agentes de policía y uno de los farmacéuticos más influyentes de la época, al que había acudido días atrás, aparecieron en su habitación antes que Ignacio para registrarla de arriba abajo. Ignacio llegó después y por poco también lo cazan a él. Así que tuvo que desaparecer. Ya estaba doctorado recientemente e intentaba probar suerte en el mundo laboral, pero después de asaltar su habitación por la fuerza, decidió huir lo más rápidamente posible. Y salió del país, casi clandestinamente, cogiendo el primer avión a Madrid esa misma mañana. Una vez llegado a España y haberse recompuesto del susto semanas después, comienza a enfocarse de nuevo en su investigación y es cuando consigue el estado líquido. Y aquí es cuando la historia alcanza un nuevo máximo. Mientras busca trabajo en el Hospital Marquesa de Villaverde, actualmente llamado Hospital General Universitario Gregorio Marañón, alcanza a ver a un enfermo oncológico terminal siendo desahuciado sin remedio, a su suerte con la total impotencia de alguien a quien acaban de cortarle la fina cuerda que le sujeta la vida y cae al vacío. Un hombre destrozado físicamente, apenas pudiendo tenerse en pie con menos de 50 kilos rozando la anorexia y el cuerpo totalmente lleno de sarpullidos y llagas. Sale del hospital sabiendo cuál es su destino, pero Ignacio sale detrás. Le daban como máximo 3 semanas más de vida. El doctor, con la medicina aún en pruebas y el paciente sin nada que perder, comenzaron el tratamiento.
Murió a los 9 meses. Ya andaba por su propio pie. Apenas sentía dolor y había engordado 12 kilos, pero estaba destrozado por dentro, y la medicina aún no era todo lo efectiva que podía ser. Pero era un comienzo e Ignacio sabía que tenía que trabajar aún más duro. El doctor explicaba que la medicina no destruye el tejido cancerígeno, sino que lo regenera celularmente, que en muchos casos frena la expansión y eso le permite posteriormente operar de forma más segura y en la gran mayoría de las veces exitosa. Claramente hay personas que mueren, como es este caso. Todavía no era una medicina efectiva al 100%, pero hay casos extraordinarios como el de Jesús González, un hombre que ya no podía levantarse de la cama debido al metástasis y que tras escasos 2 meses de tratamiento progresivo acabó sentado en una mesa con el doctor jugando a las cartas mientras tenían una desinteresada charla como cualquier coloquio en el bar, para sorpresa de los doctores y sus ayudantes que trabajaban con él en la Cruz Roja. Entre ellos María Jesús, quien me dio a conocer la historia del doctor Blanco y que mando un beso desde aquí. Pues bien, Jesús, el paciente del que os hablo, sigue vivo a día de hoy, y el compañero de profesión Carlos Urzainqui pudo hablar con esta persona. El doctor Blanco se comportaba como si su trabajo fuese algo totalmente normal. Estaba siendo un héroe, pero no se daba importancia. En mi opinión, admiro su humildad, pero creo que fue un error, porque si se hubiera expuesto más de lo que inevitablemente ya estaba, en vez de protegerse en la sombra, hoy conoceríamos su historia y él se hubiera protegido contra las entidades que operan, efectivamente, a espaldas de cualquier visión, y donde, desgraciadamente, Ignacio, por miedo a que su vida peligrara, se ocultó en la boca del lobo sin darse cuenta. El caso totalmente inverosímil de una mujer enferma de cáncer de mama avanzadísimo. Los pechos totalmente llenos de llagas supurantes, metástasis en vértebras, ambos coxales, pulmón, hígado y numerosos nódulos dérmicos. 8 meses después, la enferma abandona el hospital por su propio pie. O el caso de Amparo Vandrés, a la que habían diagnosticado un fibrosarcoma y le habían dado unas semanas de vida, y que el doctor, casi milagrosamente, salvó de la muerte. Amparo, en respuesta, le regaló un precioso Ford Capri descapotable que lucía con orgullo. A día de hoy, Amparo sigue viviendo en Zaragoza y es una mujer feliz. Podemos seguir con el caso del doctor Martín Muñoz, profesor de Medicina Interna de Zaragoza, destrozado por un epitelioma espinocelular. Se resiste a ser sometido a sesiones de cobaltoterapia. Al final, postrado en la cama con dolores irresistibles, la dosis más fuerte de calmantes, dolmen, tegretol, nolotil y opiáceos, ya no le producen alivio alguno. El propio Martín Muñoz dejó en testimonio un escrito que cito textualmente. Fue parco en palabras. Después de visitarme, se marchó y volvió días después. Me puso una inyección de su droga. Esa noche dormí normalmente y ya no volví a necesitar analgésico alguno. A los pocos días volví a reemprender mis actividades en la facultad. Por desgracia, las radiaciones del tratamiento por cobaltoterapia y radioterapia, que meses atrás, al final, se había sometido, le destrozaron el esófago, provocándole una necrosis del mismo y gran parte del dolor que sufría antes de poder aliviarle con la droga. Sigue el testimonio del doctor Martín Muñoz, que si estoy resentido, te diré, estoy mutilado. La pena que me da es que yo me considero en este terreno rebelde, que no quería dejarme operar, que hice lo que pude por oponerme, pero me lo presentaron todo de tal forma que no tuve más remedio que aceptar. Estoy resentido porque, aunque lo conocían, no me hablaron nunca del doctor Blanco Cordero. Creo que, ante los hechos, es un crimen seguir con nuestro orgullo. Es una falta de moral no intentar la curación con esta droga. Sabes que soy un puritano, pero también soy cristiano, y los médicos no podemos perder de vista la máxima del amar al prójimo como a uno mismo. Los médicos tenemos tanto orgullo que Dios se encarga de cuando en cuando de mandarnos estos regalos para que veamos que somos poco, muy poco. Pero me estoy yendo muy lejos. Volvamos años atrás, a los momentos de penurias económicas y poco reconocimiento. El cáncer en aquel momento era una enfermedad muy temida debido a su agresividad.
Al igual que los tratamientos de radioterapia, quimioterapia o cobaltoterapia, no estaban tan avanzados como ahora y destrozaban al enfermo internamente. En propias palabras del Dr. Blanco, en un reportaje para la revista Sábado Gráfico escrito por el genial periodista Eliseo Bayo, con el que tuve el gusto de hablar largo y tendido, Ignacio recalcaba que los datos de curaciones del cáncer no eran reales, debido a que en contadas ocasiones los enfermos duraban algunos pocos meses sanos después de los tratamientos, debido a que habían destrozado sus cuerpos en el intento de acabar con el cáncer. Comienza a conocerse al Dr. Blanco, tratando pacientes en su propia casa, algunos en el hospital de Marquesa de Villaverde y en los lugares más inverosímiles. Trata al primer enfermo oficial en el Hospital Oncológico de Madrid. Oficial quiere decir que consta de un registro médico de ingreso y una alta médica. Se trata de un hombre de 50 años, desahuciado, destruido por un fibrosarcoma, sufre de múltiples hemorragias, porque el tumor localizado en plena pierna derecha afectaba la arteria. El doctor, al aplicarle la medicina a la cuarta dosis, mejora ostensiblemente, hasta que pocas dosis más tarde puede comenzar a caminar casi normalmente, con una leve cojera. Recordemos que su medicina, llamada droga ICB-119, se basaba en la regeneración de la célula neoplásica con un proceso totalmente natural. Catalogada droga debido a que todavía no constaba como medicina oficial. Cabe destacar que el negocio oncológico era inmensamente rentable en la época para quien lo trataba. A día de hoy sigue siendo bastante costosa, pero en aquel momento, por unas sesiones de cobaltoterapia, se llegaba a pagar hasta 600.000 pesetas, lo que hoy serían unos 3.600 euros. Pero contando que en el final de los años 60, con 100 pesetas podías pasar el fin de semana, el cálculo de lo que suponía ese gasto en aquel momento era aterrador. Entonces, ¿cuánto cobraba el Dr. Blanco por cada dosis? Absolutamente nada. ¿Por qué? Solo él lo sabe, dado a que llegaron a formarse unas mafias impresionantes con el suministro de la medicina. Y no por parte del doctor, que estaba ajeno a esa práctica, sino por muchos de los médicos y compañías que le rondaban. Se comentaba que el doctor lo sabía, o que por lo menos tenía nociones de esas prácticas, pero tenía tanto estrés encima que no quería echarse más piedras sobre sus hombros. Ya casi se le escapaba de las manos curar a tantos y tantos enfermos desahuciados, lidiar con la prensa, con la presión de empezar a ser conocido y recibir zancadillas por todas partes, que no podía ocuparse de perseguir a los desalmados que se lucraban con sus descubrimientos, mientras a él los propios integrantes de su gremio le ponían la sonrisa más falsa que alcanzaban a esbozar, simplemente esperando y en muchos casos causando el declive de su carrera para no violentar la suya propia. La prensa más resentida se dedicó a manchar el nombre del doctor y a achacarle que estaba jugando a ser Dios. Él, sin embargo, simplemente creó una fórmula que regeneraba la célula, tal y como lo hacía el cuerpo. La medicina actuaba como una guía para la célula, detectando el tejido canceroso dañado para repararlo, por lo que puede conocerse de su patente, y según las palabras del doctor, la fórmula constituía de una mezcla de 40 miligramos de urea, 40 miligramos de ácido benzoico, junto con otros 40 miligramos de yoduro potásico. Toda la mezcla la fusionaba con 80 miligramos de sulfato magnésico y le añadía algo de glucosa. Generalmente la misma cantidad que las demás, con una maduración de entre 20 y 30 días. No paró de intentar precisar las medidas, calibrar de manera eficiente a cada tumor, que le presentaba diferentes retos. De hecho, para un tumor extenso y doloroso añadía etanol, para producir algo de euforia en el sujeto. Claramente las medidas se perfeccionaron y nunca llegó a poder explicar del todo cuál era el número exacto de miligramos en cada producto. Cuando su fama estaba fraguándose, fue contratado por los laboratorios Ulta para trabajar en bioquímica con enzimas. El Dr. Blanco dejó claro que su prioridad era perfeccionar su medicina y, aunque se le permitió y se le afirmó que así sería, 6 meses después, abandona los laboratorios totalmente decepcionado, alegando que estaba perdiendo el tiempo. Así que se va a trabajar solo a un despacho en la calle Tenorfleta, hasta que llegó el culmen de su carrera. Ahí es realmente donde comienza la locura. Consiguió un despacho
y sala de tratamientos en la Cruz Roja de Zaragoza, mano a mano con su entonces coordinador Emilio Alfaro, con quien estrechó un fuerte vínculo de trabajo y confianza. Meses más tarde, el señor Fernando Cuenca Villoro, director de los laboratorios Ulta donde había trabajado, despotricó en prensa sobre el doctor, poniendo en juicio la dudosa actitud del doctor Blanco. Inmediatamente fue querellado por Emilio Alfaro, que salió en defensa del doctor como si de un perro de presa se tratara. Posteriormente fue contratado por los laboratorios Casen, donde hubo mucha más seriedad y se llevó la medicina a niveles insospechados, perfeccionándose enormemente, pudiendo tratar a su vez a los enfermos en la Cruz Roja, que llegaban en manada para tratarse con el doctor, ya no solo desde Zaragoza, ya no solo desde España, como la pareja de Albacete que fue andando hasta Zaragoza y casi mueren en el intento, ya no solo desde Alemania, donde se preparó un vuelo exclusivo para llegar a Zaragoza en busca del doctor Blanco. El número de asaltos por la calle aumentó preocupantemente. Un padre venezolano durmió 2 días en la puerta de la casa del doctor, solo para poder tratar a su hija, que estaba muriéndose de cáncer en Caracas. Se intentó incendiar el laboratorio donde trabajaba, sospechándose de un ayudante contratado por alguien poderoso en la industria farmacéutica, que nunca se ha llegado a saber a ciencia cierta. Afortunadamente no tuvieron éxito. Al Ford Capri que Amparo Vandrés le regaló en señal de agradecimiento, le cortaron los frenos, provocando un accidente que casi siniestra el coche y acaba con la vida del doctor. Pero sin duda, el momento más crudo fue cuando un exmilitar que fue expulsado de la Legión por desequilibrio mental fue a punta de pistola a la Cruz Roja, totalmente desesperado, en busca del doctor para llevarse la medicina y tratar a su madre con avanzado metástasis, o llevarse al propio doctor secuestrado si así hiciese falta, lo que desembocó en una angina de pecho, alimentada por todo el estrés que había ido acumulando con puñaladas en la prensa, desconfianza entre compañeros, mentiras, envidias, resquemores, envuelto en humo de todo el tabaco que fumaba el doctor. Llegó un momento que no sabía diferenciar amigos de enemigos, y ver a aquel loco apuntándole con un frío metal en la sien fue la guinda del pastel para que su cuerpo dijese basta. El único en quien podía confiar realmente era en Emilio Alfaro, conocido personaje público, político, médico y guionista de cine, que acabaría siendo teniente de alcalde y concejal del área de acción social del Ayuntamiento de Zaragoza y gran compañero de Ignacio Blanco hasta el final. El propio Xavier Cugat, artista aragonés reconocidísimo en todo el mundo, incluso en Hollywood, contactó con él en persona para que urgentemente tratara a su amiga Betty Grable, enferma de cáncer de pulmón, a lo que el doctor tuvo que negarse al no poder viajar teniendo tantísimo trabajo aquí. Él sabía lo que era vivir sin recursos y repudiado injustamente, como los enfermos desahuciados sin esperanzas. Su misión era limpiar esa mancha. Pues bien, Xavier e Ignacio quedaron para tratar a Betty lo antes posible, pero no podía abandonar inmediatamente su puesto. Tenía mucho que hacer aún. ¿Sabéis cómo desenlazó esta historia? Efectivamente, Betty Grable murió semanas después con un avanzado cáncer de pulmón. Otro golpe más para el doctor, sumado a lo que desembocaría en la angina de pecho. Para entonces, su rostro aniñado, su actitud paciente, había cambiado completamente en un par de cortos pero intensos años. Todos los intentos por hundirle le habían sumido en una oscuridad, en una represión de sus propios sentimientos que le estaba haciendo mella en su mente. Incluso por miedo tuvo que ir durmiendo en casas de diferentes amigos en numerosas ocasiones. Le asaltaban en la bolera de su amigo Joaquín, por lo que entre ruidos de bolos trataba a algunas personas, en la terraza de un café, en una casa ajena a las 4 de la madrugada e incluso llegadas en masa a la puerta de su casa buscando el tratamiento. El doctor Ignacio Blanco Cordero tenía una misión muy clara y no descansaría hasta poder ayudar a todo el mundo posible. Todo esto aderezado con el último momento antes de que su corazón se parara por unos instantes en consecuencia de una Astra 700 de 9 milímetros largo en el lateral de su cabeza. En 1972 se recuperó y nada más salir del hospital, Ignacio decidió desaparecer. Ni la prensa sabía de su paradero, ni sus amigos, ni sus detractores más clasistas, compañeros de profesión, ni sus pacientes, ni Casen, ni siquiera Emilio Alfaro. Se esfumó durante meses.
La leyenda cuenta que se fue a Francia o Alemania. Otros dicen que volvió a Estados Unidos. El caso es que cuando volvió a aparecer, su contrato con Kassen finalizó. La situación se había enfriado y, lo más importante, había conocido a la que sería su mujer un año después. Ella consiguió arreglar ese corazón maltrecho y apaleado y volver a darle vida, encender la chispa. Después de casarse en una boda muy discreta, se refugió con su mujer en San Mateo de Gállego, provincia de Zaragoza. Se dedicaba a charlar con los lugareños del pueblo, tocar la guitarra y jugar a las cartas, además de disfrutar de su esposa. Eran tiempos tranquilos, deseados y precisos. Atendía llamadas, pero ya tenía un equipo que funcionaba a sus órdenes. Un laboratorio que producía en masa su producto y la confianza de los pacientes. Lo único que el doctor no controlaba es que la otra cara, la envidia de sus competidores y la mafia que trataba su droga, estaba creciendo más y más sin su presencia. Ya tenían libre albedrío para descuadrar inventarios y lucrarse con los enfermos, vendiendo a precio de oro entre 60.000 y 70.000 pesetas la dosis, unos 400 euros de ahora. El único que seguía trabajando a la estela del doctor incansable era Emilio Alfaro, que lo hacía por dos. Ignacio, mientras tanto, firmaba un nuevo contrato con Quirón, aumentando la fabricación a gran escala de la medicina con la supervisión desde su cómodo refugio en el pueblo aragonés. Cuando contactó nuevamente con Emilio, le dijo que quizás salía de España. Había firmado un contrato enorme con la conocida Pool Vichy en Burgos. Todo iba desarrollándose muy rápido y el doctor viajaría otra vez. Fue invitado a reuniones con prestigiosos doctores, varias entrevistas en prensa, radio y televisión, a lo que se negó absolutamente a todo, creando un aura de insensibilidad que no ayudó a su imagen. Excepto a conocer al príncipe de España, el que fue el rey Juan Carlos I, que en aquel momento no reinaba en el país, solo era un joven que daba imagen a la dinastía Borbón y andaba mucho en moto. Conoció al príncipe gracias a Blanca Mar, directora del Colegio Hispanoamericano y gran diplomática. Iba a salir de España, volvía a tener ansiedad, volvían a tirársela encima. Todos esos clasistas que no creían en los éxitos del doctor, aunque ya tenían innumerables corroboraciones en archivos, reportajes y redacciones en prensa, incluso el registro de la patente, totalmente detallado y firmado por el doctor. Muchas altas médicas de enfermos, curaciones casi milagrosas, pero aún así siempre le aplastaba la duda de los cínicos, de los que no quieren cambiar lo que les genera tantas ganancias. Ignacio no podía permitirse más estrés, así que siguió con su mujer en el pueblo, intentando buscar la tranquilidad más absoluta. Entretanto, tuvieron una hija, que nació en un hospital de Quirón con el mejor de los cuidados. Teniendo a su familia y encontrando de nuevo la felicidad, decidió tomarse unas vacaciones, las primeras que cogía en más de 10 años de incansable y arduo trabajo. Decidieron ir a Vigo a pasar un par de semanas. Desde allí seguía cogiendo llamadas, seguía hablando con Emilio. Algo raro pasaba. Emilio le comentó que habían pasado unas personas muy raras por la consulta, que no tenía una buena sensación, pero tranquilizó al doctor para que no se preocupara estando de vacaciones. El 2 de septiembre de 1976, en Vigo, el doctor José Ignacio Blanco Cordero muere de un paro cardíaco. El entierro fue un caos. Toda la Guardia Civil y la policía local de San Mateo de Gállego y parte de la propia capital de la provincia cortaba la calle para evitar que la prensa apelotonada entrara en el cementerio. En medio de todo el revuelo con la muerte de Franco el año anterior y en proceso de transición, se decidió archivar el asunto para evitar posicionamientos políticos, desinformaciones y un revuelo en masa de los enfermos, y que todo este cóctel ayudara a desestabilizar aún más los cimientos del país en aquel momento. Aún así, fue portada de la prensa nacional, lo que desembocó en innumerables movimientos de enfermos en las puertas de los hospitales, exigiendo su medicina, el tratamiento que se llevaría a la tumba el doctor. Ni una semana más tarde de su fallecimiento, desde el conocido periódico El País se deja ver esta noticia. Aunque se rectifica tan solo 8 días después. Su muerte siempre será un misterio. Su recuerdo queda dormido en muchísimas personas.
doy gracias de haber conocido esta historia, de haber visto en los ojos de cada persona a la que podía hacer recordar la memoria del doctor, casi como un tesoro que llevaba años enterrado sin que nadie recordara dónde estaba. Esa iluminación en los ojos de admiración, de algo extraordinario, eso lo pude ver en muchas personas. Realmente me llena haber podido reavivar la memoria de una persona tan valiosa y tan injustamente olvidada, del atropello que fue su vida profesional, su trabajo, todos los años y años de investigación y, por supuesto, el atropello que fue el recuerdo y su memoria. Gracias por haber llegado hasta aquí.